Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche del primer día de la semana. Con ella el Abdala Shabbat. Hasta aquí llegó el Shabbat. Abdala quiere decir partición. ¿Cómo partimos un día? Con la espada del Espíritu, que es la palabra. Por eso, pues así como recibimos el Shabbat en el Kabbalah Shabbat, pues también partimos en el Abdala Shabbat. Y no es que se termine el Shabbat, es que llevamos esa huella, como esa huella digital de lo hecho en el transcurso de la semana. Y con ese registro iniciamos la nueva. La porción que acabamos de experimentar, de vivir, es la porción número 17. Nitro el eminente. Aprendimos a cómo darle vida a todo a través de las leyes universales. Ahora estudiamos esas leyes. La 18 se llama Mishpatim, mis leyes. Y entonces, pues esta semana vamos a tratar las leyes que son del alma. Cuando el alma ya queda libre del cuerpo, entonces requiere conservar esa libertad. Y entonces vienen esas leyes que parecieran leyes sociales, pero es un entorno, una atmósfera para que el alma viva en libertad. Mishpatim, o mis leyes, se inicia en el capítulo 21 del libro de Éxodos, Shemot, en el verso 24. Y allí podemos mirar un verdadero cambio de conciencia en esa transfiguración, como en el monte allá Yeshua, que se transfiguró. Eso solamente sucede cuando nos hacemos responsables. Recuerde que no somos culpables, somos responsables. Crear conciencia de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que sentimos, de lo que hacemos. Es ser consciente de algo que éramos inconscientes. Es ser responsable. O sea que es aprender y no poner por obra. Es un chobabín. Recuerda cuando iniciamos el libro de Éxodos, que iniciamos 6 porciones semanales encriptadas en una palabra, chobabín. Y como todas las palabras hebreas, o en su gran mayoría, son códigos, están las primeras letras y los sonidos de las 6 porciones que acabamos de concluir. 6 semanas, como en los 6 días de la creación. Esta es la última. Chobabín es un acrónimo de las 6 porciones. Shemot, o nombres. Baera, y apareció. Bo, entra. Bechelá, al dejar salir. Yitro, excelente o eminente, y Mishpatim, en mis leyes. O sea que esa palabra chobabín significa irresponsable. O sea que cuando las estudiamos y no las ponemos por obra, nos volvemos un chobabín, un irresponsable. De no regresar, de no retornar, como dijo el profeta Jeremías, retornar hijos irresponsables, dice Yahweh, hijos chobabín. Capítulo 3 del verso 14 del libro de Jeremías. Bueno, entonces, aquí vamos a recordar todo lo que contiene la historia de la liberación y de la recepción de esos 10 enunciados, allá en el monte Sinaí. Esa conexión con la energía divina, la conexión entre lo humano y lo divino, esa realidad de la verdad, que somos dioses, jueces, poderosos. Y es cuando se alcanza esa frecuencia del amor, el mayor conocimiento de la Torah y de la naturaleza del Creador, de todo el universo. Este es como el yobel, el jubileo en la mente, porque la salida de la esclavitud, no solamente de Egipto, sino
¿qué es lo que te hacía esclavo? Porque ahora eres libre, quizás esclavo de las deudas. O sea que si seguimos pensando, sufriendo y tensos por las deudas, pues estaríamos siendo irresponsables, porque no se aplica lo que aprendimos. Y por eso la mayor enseñanza, la enseñanza más poderosa es la que se pone por obra. Y por eso no somos culpables, somos responsables. 100% responsables de todo lo que estamos viviendo. No le dejamos ni un 0%, ni un 1% a la irresponsabilidad. Nos hacemos 100% responsables y allí creamos nuestra propia realidad, nuestras propias vidas. Bueno, aquí aparece una ley que pareciera que fuera como injusta, ojo por ojo, diente por diente. No es sacarle una disculpa, es saber que lo que está pasando ya lo creé en el pasado. Y entonces lo podemos corregir. ¿Con qué? Con las leyes del alma. Y allí se pone por obra los mishpatim, en mis leyes. Esta porción demasiado profunda y en ocasiones se hace difícil de entender, porque son leyes del alma, no son leyes de la mente. Porque la esclavitud, quizá por la deuda, es aquí donde aparece. 6 años trabajará un siervo esclavo y el 7º será libre. Estas son las leyes que les propondré. 6 años trabajará un siervo esclavo y el 7º será libre. Ese siervo esclavo, ese siervo de Israel esclavo, no es un siervo, es el alma que estaba esclava del cuerpo. Por eso Yeshua pagó todo allí en el madero, porque todo tiene origen en la emoción. 6 años esclavo y el 7º libre de balde, es de gratis. En esta ocasión podemos aplicar que el amo es el cuerpo, o sea, los deseos del cuerpo. Y ese vendría a ser como las 6 reparaciones del mundo de la acción, de la Olana Siyá, donde aparece la mujer hebrea. Esa mujer hebrea es la conexión con la conciencia de ese mundo de la acción. Cuando Kefas o Pedro tiene el Rúa, pero no ha cambiado. Es algo muy similar. Y por eso ese mundo de Asiá o el mundo de la acción donde existe el yo terrenal, ese yo de Pedro que corta orejas, pues está contrastando con el yo del Mesías, que la repara. Ese nivel de el alma se llama animal cuando somos reactivos, se llama espiritual cuando empezamos a elevarlo, y se llama el Neshama cuando se reciben estas leyes. El nivel nefes, o el nivel de la naturaleza animal, es como copular con la mujer cananea. Por eso dice que no te cases con las cananeas, porque sigues esclavo de los deseos del cuerpo. Entonces, satisfacer al amo no te garantiza que seas libre. Lo único que te garantiza la libertad es que crees tu propia realidad. En el contexto social, el deseo del político de turno, el deseo del rico de depender del crédito, depender del puesto, todo eso es temporal. Pero el Eterno nos hizo un regalo, la mente, para pensar y la boca para hablar.
Y es allí donde viene el Padre de la sabiduría, el verbo. Esas palabras son como partículas de Dios. O sea que el estado de conciencia del individuo lo determinan sus acciones y las circunstancias de su vida. Podemos estar seleccionando el estado de conciencia que identificamos en el otro, y entonces el hombre no puede ser lo que quiere ser. Bueno, si dejamos de ser esclavos, obviamente que en ocasiones nos cuesta mucho cambiar ese estado, porque nos hemos acostumbrado a ese estado y no lo creímos, que somos esclavos de las deudas, que es la esclavitud por la Escritura, en la cual debemos ser libres. Porque cada estado de conciencia son como habitaciones, como moradas. Y por eso el Eterno es nuestro Padre, y lo podemos probar como guardando sus leyes, imaginando esos palacios del Rey a través de las leyes del alma. Mishpatim no solamente significa leyes o en mis leyes, también se puede traducir como mi sentencia. Desde entonces se empezó a predicar el evangelio del reino. Vénganos en tu reino. Todo esto habla de un reino. Mateo 4:17, Mateo 6:9. Buscad primero el reino del Señor y su justicia, 6:32. Yendo a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Siempre se habla de un reino. Y obviamente que ese reino tiene leyes. Y entonces tiene un territorio, tiene idiomas, tiene valores, tiene leyes, tiene ideas, tiene cultura, tiene una fidelidad. Porque de lo contrario será desarraigado en medio de tu pueblo. Estas son las leyes que Él les propondrá. Es una propuesta que nos hace. Éxodo 21:1. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, más el 7º saldrá libre. Note, de balde, siervo hebreo. O sea, alguien que conoce las leyes de cómo funciona el universo, pero no las ha aplicado. Que es del otro lado, pero vive como de este lado. Entonces aquí en esta porción nos habla del año de la libertad, del año Shemitah, donde había que dejar libre al esclavo cada 7 años. Y entonces esto, pues el Eterno, que es nuestro Padre, y lo podemos probar ¿cómo? Pues guardando sus leyes. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, una de las leyes del alma. Entonces, que están en esta porción. Esas leyes del alma nos enseñan en toda el trozo del rollo de la porción semanal que vamos a estudiar y a experimentar y a poner por obra. Pues el caso del asesinato, el caso del secuestro, el caso de deshonrar al padre o a los padres, el caso de seducir a una doncella, el caso de los actos de hechicería, el caso del aborto, el caso de la ofrenda a los dioses falsos, el caso de la infracción contra la viuda. Y precisamente, pues, tenemos esa gran oportunidad de experimentar, de vivir y entender si realmente esta porción, estas 6 porciones las estamos poniendo por obra o no. Esta semana vamos a tener la oportunidad de hacerlo y de practicarlo. Cuando ya sabes lo que hay que hacer,
entonces tienes una identidad, eres. Entonces yo soy. Y cuando somos nos comportamos conforme a la fidelidad de ese reino. Teniendo conciencia de que si erramos, si fallamos, pues nuestra alma baja de nivel de conciencia. Entonces, en lugar de conectarnos, nos desconectamos. Por eso esta semana es la semana de poner por obra las leyes. Y al final de la semana, tú puedes comprobar si funciona o no. Chobabín, irresponsable. El Eterno nos hace responsables, porque ya nos dio el secreto de cómo dar una respuesta con habilidad. Eso se llama responsabilidad. Laila Tot, buena noche, y Leitradot, nos vemos luego.